¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo de cinta que anteriormente ya lo hemos tenido aquí en la tienda. Se trata de una grabadora de voz en formato cassette estándar fabricada por Sony. Modelo correcto es TCM818. Al igual que el modelo TCM919, este es un producto muy recomendable por su calidad de reproducción y grabación, así como también por su fácil manejo, su desempeño y su portabilidad. ¿Ok? En este caso, este dispositivo puede funcionar con corriente alterna de 120 volts o también puede funcionar con 4 pilas tamaño C a 1.5 volts. Aquí van colocadas al interior. La espiral está despejada, el otro extremo también está completamente limpio. El número de serie es terminación 252, ok, y todo está perfecto, hasta sus esponjitas originales trae. Cierra muy bien, ok, y todo está muy bien. Se divide en dos tonos, está en muy buena condición, ok. Enfrente, aquí en la parte baja, tenemos salida para audífonos, entrada para micrófono externo, que también sirve como línea de captura para grabar desde fuente externa, por ejemplo, un celular, tableta, una grabadora, alguna otra casetera, CD player, etcétera, ¿ok? Entrada para remoto. Este remoto es como un pequeño micrófono haz de cuenta que ves un micrófono pero más chiquito. Tiene un interruptor y con él puedes estar grabando, pausando la sesión, ok. Entonces eso se refiere con remoto. Ya actualmente casi no se ven mucho ese tipo de controles, ok. Esta es una perilla del control de volumen, ok. Toda la izquierda es mínimo, hacia la derecha es máximo, ok. Tenemos aquí puntos para amarrar algún tipo de correa, cordón, soga, etcétera, para llevarlo de forma portátil. Es un equipo que la verdad está muy suave. Me gusta más sobre todo como para las damas, aunque igual lo pueden usar caballeros, no hay problema por eso, ok. La compuerta, como pueden observar, es translúcida, perdón, con un pequeño acabado ahumado, ok. No es completamente transparente, sino que tiene un pequeño ahumado. Entonces sí vamos a poder observar cuando el cassette esté moviendo la cinta, ok. Cuando está avanzando la cinta vamos a poder observar. Vemos que esta flecha indica el sentido en el cual corre la cinta. Por eso aquí en el botón de playback apunta hacia el mismo sentido en el cual está la cinta, en el cual está la flecha de la compuerta, ok. Y estos puntos que están aquí en la parte superior es solamente para ir midiendo visualmente qué tanta cinta le va quedando o cuánto va avanzando, etcétera, ok. Tenemos un micrófono integrado con el cual vamos a poder capturar audio, por ejemplo, alguna plática, alguna conversación, esta entrevista, o simplemente alguna persona que, por ejemplo, esté tocando guitarra y quiera grabar una composición, algún recital. Lo puede hacer utilizando este micrófono local, y también puede conectar un micrófono externo para lograr un mejor resultado. Es decir, si no le gusta la calidad del sonido del micrófono local, puede utilizar uno externo, adaptando con los coples adecuados. Los dos primeros son 3.5 milímetros y este pequeño es de 2.5 milímetros, ok. Al interior ya está debidamente limpio todo el sistema de los cabezales, de los rodillos, etcétera, ok. Todo esto que se ve al interior, estos casi no se va a notar mucho. Voy a auxiliarme aquí con la luz, ok. Mira, ahí está el rodillo de metal, el de goma y el cabezal allá al fondo, ok. Casi no da mucho margen a ubicar la luz. Ok, de este punto se me hace que sí se va a ver mejor. Vamos a utilizar la lámpara. Sí, ahí podemos ver que está todo bien. Mira, está el cabezal y ahí se ve el rodillo, todo está limpio ya. Entonces ya en este momento
ya fue sometido a limpieza tanto externo como internamente y está listo el equipo para reproducir y grabar cintas. Ok, los controles de reproducción normales son controles mecánicos. El comando que es para grabar, mucha gente de pronto, yo sé que los que somos de la época de los cassettes ya sabemos que debemos de tener un cassette, pero algunas personas de generaciones más recientes, algunos se preguntan que el botón de rec está muy duro, que no puede bajar. Mira, este sí baja, este también, todos, menos el de rec. Lo que pasa es de que deben de tener un cassette para grabar, ¿ok? Si tú pones el cassette al interior, va a bajar el botón. Ahí está, ¿ok? Y no nomás baja el rec, sino que baja playback y el rec al mismo tiempo, ¿ok? Un solo toque y bajan los dos. Anteriormente, en los equipos de grabadoras de voz antiguos, tenías que pulsar dos botones y no estaban así de próximos, sino que estaba rec y el playback estaba por acá. Entonces necesitabas hacerlo con dos manos al mismo tiempo para poder comenzar la grabación. Okay, en estos modelos que son aproximadamente como de los 90s, mediados de los 90s, ya fue más fácil, okay, porque un solo toque y ahí está, okay, ahí está. Entonces el botón de rec sí baja, pero solamente que tengas un cassette instalado, okay. Asimismo que el cassette tenga estas tablillas visibles. Cuando no están visibles, no vas a poder bajar el botón de rec. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese cassette está protegido para evitar que graben encima de él. Entonces, si ese cassette tiene huecos aquí, lo que vas a necesitar para poder grabar en ese cassette, si es que no te interesa lo que tiene grabado el contenido, entonces vas a tomar una cinta adhesiva, puede ser un masking tape, puede ser cualquier otro, le pasas por encima ambos lados y lo puedes grabar sin problema. Ok, entonces esa es la cuestión. No hay cassette instalado, simplemente no baja el botón. Ok, entonces eso es solamente una aclaración porque hay personas que de repente pueden preguntar que por qué no baja. Ok, bueno, entonces estéticamente, físicamente, la verdad está muy bien este equipo. Ahí lo podemos ver. Ya fue sometido a limpieza, todo suave. Y vamos a proceder a hacer las pruebas de reproducción, grabación, tanto de dictado de viva voz como desde dispositivo externo. Ok, entonces primero vamos a conectarlo. Ok, ahí está. En el otro extremo ya tenemos ya habilitado el tomacorriente, ya hay corriente y vamos a hacer aquí una pequeña apreciación de cómo está moviéndose las aspas. Mira, ahí está, ok, ahí adelanta, regresar, ok, se autodetiene porque generalmente muchos equipos de Sony así los han configurado. Entonces en este caso esta grabadora de voz, cuando está reproduciendo, se autodetiene, y cuando está adelantando o regresando la cinta también se autodetiene. Cuando ya se paró, cuando ya se detuvo, que siente que ya no puede avanzar más, se autodetiene. Ok, entonces vamos a reproducir este cassette que tiene la música de YouTube, ok, música sin copyright, y vamos a escuchar algo de ello. Ok, entonces el sonido que vamos a escuchar es de su propia bocina. Y recuerden que este equipo no es exactamente un Wallman, no es al nivel de un Wallman. Entonces, si ustedes quieren sacarle mayor provecho, mayor calidad, tendrían que conectar un cable auxiliar desde salida de audífonos, que es este, ok, este, hacia un sistema de bocinas externo o amplificador, y con eso les va a dar una calidad bastante pero bastante buena. Ok, entonces ahorita vamos a escuchar primero con el altavoz de él, y en unos momentos más conectaré un cable auxiliar, como les indiqué, para escucharlo desde otra perspectiva. Vamos a escuchar entonces la música de YouTube.
Subimos. Ahí vemos que está avanzando perfectamente los dígitos, la cinta, todo perfecto, ok. Vamos a hacer una pausa. Hay una cuestión que se me olvidó mencionar. Es una cuestión favorable, no es un detalle ni nada, ok. Este equipo nunca ha sido reparado, ok. Cuando hay uno de los equipos que presento, si es que tiene alguna falla, detalle o ha sido reparado, lo menciono en el video. Pero en este caso, este dispositivo cuenta con su banda 100% original, no tiene problemas para nada en lo que es reproducir, grabar, adelantar, regresar la cinta sin problemas. Así es que tiene un valor pues importante porque nunca ha sido reparado, ¿ok? Entonces cualquier otro equipo, generalmente, por ejemplo, Wallmans, Dex, que son las caseteras dobles, y otros equipos de cinta como radiograbadoras, etcétera, cuando son reparadas, yo lo menciono aquí en el canal, saben que esto estaba así, bla bla bla. En ocasiones les comparto videos cortos de cómo estaba el equipo antes, inclusive a veces que no reproducen nada, que reproducen con distorsión, varias cosas que le sucede a estos tipos de dispositivos. Pero esta grabadora, desde el primer momento que la estaba probando, sí me llevé buena experiencia, porque así como lo escucharon ahorita, así tal cual, sin meterle mano, sin nada de reparación, así está funcionando perfecto, ok. Entonces es su banda original, tiene todo original y por lo tanto nunca se ha destapado, ok. No hay necesidad de hacerlo hasta ahorita. Ok, vamos a seguir, pero ahora vamos a reproducir el lado o contrario. Ok, vamos a darle stop. Como les mencioné, este altavoz que tiene la grabadora de voz es solamente de referencia. No son equipos como para tener un bajo muy pero muy robusto, sino que es una bocina de referencia. Recuerden que es grabadora de voz, ok. No es un equipo para hacer un fiestonón y que retumbe toda la casa, no. Si te conectas vía salida audífonos, posiblemente si lo conectas a un amplificador, a unas bocinas de más potencia, pues es muy seguro que sí hagas un buen sonidazo. Pero en sí este equipo fue diseñado para grabar dictados, ok, dictados y pues lo que sería desde el dispositivo externo. Entonces es más enfocado grabaciones más que reproducción. Por eso ahorita la bocina la escuchamos a un nivel básico, ok, a un nivel básico porque es de referencia. Okay, vamos a regresar más esta cinta para que vean que sí puede regresar sin problema a buena velocidad. Está regresando, ahí vemos los dígitos corriendo a todo lo que da, mira. Okay. Tiene buena velocidad de rebobinado. Vamos a darle playback.
ejemplo, esta canción que estamos reproduciendo, como tiene el bajo muy marcado, si uno le sube mucho el volumen, alcanzamos a escuchar que retumba, porque lo mismo, le digo, es una bocina de referencia, no es una bocina que hayan tenido diseñada o creada con el objetivo de ofrecer la calidad de una radiograbadora, sino que es de referencia nomás, ¿ok? Entonces, si le subimos el máximo de volumen, va a retumbar, porque pues esa grabación, esa canción tiene mucho bajo, entonces va a causar eso. Por lo tanto, tengo que irme como a 3/4 partes más o menos, para que no se sature y no retumbe tanto esto, ¿ok? Sigamos. Ok, vamos a regresar un poco a esta canción. Ok, va a estar desde el comienzo, exactamente cayó en el comienzo. Ahí está. Ok, los botones, a diferencia de de los equipos más antiguos, son de pulsación pues suave, porque los equipos de grabadoras de voz antiguos sí estaban más duros para presionarse. Ok, bueno, por ejemplo, si la persona quiere escuchar esta música con mejor calidad de la que estamos escuchando, vamos a conectar nuestro cable auxiliar de 3.5 milímetros. Lo vamos a conectar donde está el logotipo de audífonos. Ok, ahí está, es el orificio de la izquierda. Ok, vamos a bajar el volumen al mínimo y ahorita lo vamos a ir subiendo poco a poco. Este cable va a ir conectado a la radiograbadora que tengo en una repisa. Entonces ya esa radiograbadora, déjame ver cuánto tiene, 23 puntos de volumen, su máximo es 30. Entonces vamos a escuchar el sonido, pero ahora en las bocinas de esa radiograbadora que también es Sony. Ok, vamos a darle a reproducir y ahora vamos a ir escuchando poco a poco. Ok, aquí pudimos notar una mejoría. Aquí podemos notar una mejor calidad en el audio, porque como les comenté, estamos utilizando los altavoces de la radiograbadora. Entonces ya está a un nivel pues más arriba de lo que este altavoz puede dar. Igual, si este cable lo conectamos a un amplificador, que es lo que me hubiera gustado hacer en este video, pero bueno, lo estoy grabando este video de noche, entonces no puedo hacer así como que tanto ruido. Pero si ustedes lo conectan, este cable, a un amplificador, van a obtener todavía más calidad de sonido que lo que están escuchando. Ok, estamos hablando de unas 3, 4 veces, tal vez un poquito más de lo que acabamos de escuchar. ¿Okay?
También depende mucho de la grabación o el cassette que estén utilizando. Okay. Vamos a reproducir el otro lado. Okay. Este va a ir así. En la tapita tiene unas como uñas, unas uñitas. Ahí se puede ver. Entonces hay que poner el cassette en esas uñitas. Ahí está. Vamos a escuchar. Ahí está. Ok, vamos a desconectar el cable que va a parar a las bocinas externas y ahora vamos a volver a escuchar con el altavoz local. Ok, vamos a dejar hasta aquí este cassette. Es del tipo 1 con música de YouTube. Ahora vamos a hacer una grabación de viva voz en este cassette, que también es del tipo 1. Ok, entonces vamos a hacer un dictado utilizando su micrófono local y la distancia a la cual estamos con respecto al micrófono es aproximadamente como unos 50 centímetros más o menos. Entonces un solo toque a REC y suficiente ya para comenzar a grabar. Ok, entonces vamos a darle a grabar. Ahí está. Okay. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo, grabadora de voz Sony, modelo TCM 818, en formato cassette estándar. Esto es la primera prueba de grabación a una distancia aproximada de 50 centímetros con respecto a su micrófono local. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, regresamos. Ahí está. Vamos a ver qué tal se grabó. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo, grabadora de voz Sony, modelo TCM 818, en formato cassette estándar. Esto es la primera prueba de grabación a una distancia aproximada de 50 centímetros con respecto a su micrófono local. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, regresamos. Como se pudieron dar cuenta, la calidad al momento de reproducir lo que grabamos es muy notable, que lo hace con muy buena calidad, con suficiente nivel de volumen, ya que como les dije al empezar este video, este dispositivo está diseñado para capturar audio. Más que un reproductor de cassettes, está diseñado para capturar audio. Entonces, por ejemplo, un dictado, una plática, entrevista, puede ser por ejemplo que una persona está tocando un instrumento o cantando una canción y la quiere grabar. Pues bueno, esta es una
buena opción, ya que para efectos de grabaciones la registra muy bien y con suficiente volumen, ¿ok? En cambio, por ejemplo, si queremos reproducir una música y esperamos la potencia de una radiograbadora de mueble gigante, pues no la vas a obtener. Entonces, para efectos de grabación sí se puede. Para reproducir música tendrías que estar conectado, como ya lo escuchaste ahorita, a salida de audífonos, a un amplificador, etcétera, de mayores prestaciones, y solamente así vas a poder apreciar mejor lo que es la música. ¿Ok? Entonces, esta prueba la hicimos aproximadamente de 50 centímetros con respecto al micrófono. Obviamente vamos a hacer una segunda prueba y vamos a hablar más o menos un poco más cerca al micrófono para ver la diferencia. ¿Ok? Ok. Entonces, perdón, vamos a grabar. Ok. 3, 2, 3, 2, 1, segunda prueba de grabación, equipo Sony de cassette estándar, modelo TCM 818, distancia aproximada 25 centímetros con respecto a su micrófono. Es segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Okay. Vamos a regresar. Ay, no se detuvo, pero bueno. Ahí está, se detuvo. Este cassette de repente como que hace que sí se detengan y algunos equipos no. Pero bueno, vamos a escuchar. 3, 2, 3, 2, 1, segunda prueba de grabación, equipo Sony de cassette estándar, modelo TCM 818, distancia aproximada 25 centímetros con respecto a su micrófono. Es segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, en esta segunda prueba pudimos constatar que el resultado es mucho mejor. Como les comenté, si estamos más próximos al micrófono local, entonces el nivel de volumen, la claridad, todo la verdad se escucha muy bien. No hay sonidos de fondo como algunos equipos que tienen de repente que un zumbido, que alguna interferencia, etcétera, etcétera. Está haciendo las grabaciones de forma muy clara, con suficiente calidad. Entonces este altavoz es, para mí, es más que suficiente para escuchar grabaciones que se hicieron de viva voz usando el micrófono local. Igual pueden hacer grabaciones usando otro micrófono si quieren mejor todavía resultados, o quieren usar un micrófono de mejor calidad, también lo pueden conectar aquí enfrente. ¿Ok? Por último, vamos a hacer una grabación desde dispositivo externo. Ok, entonces vamos a desconectar aquí nuestro auxiliar y ahora lo vamos a conectar a la línea de micrófono, aquí en medio, justo donde dice mic. Ok, vamos a regresar otra vez toda la cinta y el otro extremo lo vamos a conectar aquí a nuestra tableta. Vamos a grabar parte de una música. Ok, por ejemplo, cuando vamos a hacer grabaciones desde dispositivo externo, el volumen a veces, si lo pones al máximo, va a salir la grabación saturada. Entonces hay que ver en qué punto el volumen, ajustarlo para que no salga tan saturado. ¿Ok? Entonces lo vamos a poner a grabar. A ver, vamos a usar, ok, vamos a usar, ahorita que pasa el comercial, estoy esperando que pase un comercial. Ahí está, ya pasó. Entonces vamos a ir jugando un poco con el volumen. Ok, ahorita está, como se pueden dar cuenta, aquí casi a la mitad. Entonces tanto puedo ir subiendo como bajando de pronto el nivel del volumen. Entonces vamos a ir jugando un poquito con ello. Okay, vamos a abrir un poco más aquí la toma. Okay, vamos a colocar esto acá.
tenemos un par de cassettes de tipo metal, 2 y 4. En unos momentos más vamos a reproducir unos pequeños fragmentos para que puedan ver la diferencia con respecto a las cintas del tipo 1, que son las estándar, las normales. Se caracterizan porque son color como cafecito, color café, y estas cintas son de color oscuro, negro prácticamente, okay, o un gris muy pero muy oscuro. Okay. Entonces, ya lo tenemos aquí conectado al micrófono, y el otro extremo va a dar aquí a salida de audífonos de la tableta. Entonces vamos a aplicar una pausa, vamos a darle grabar, el control de volumen ahorita al mínimo. Aquí está la mitad del volumen, vamos a darle playback. Ahí está reproduciendo, quitamos la pausa. El volumen lo voy a tratar de dejar más o menos a la mitad. Aquí también está a la mitad. Lamentablemente no tenemos un indicador de si, por ejemplo, el volumen se está saturando o está quedando muy bajito. No tenemos ningún indicador, eso es lo que nos hace falta. Entonces vamos a subir más acá el volumen. Repito, no sé si vaya a salir muy saturado, la verdad es cuestión de grabar y probar. Entonces hasta que encuentres el nivel adecuado en el cual no salga saturada la grabación. Entonces estamos probando. Vamos a subirle más. Ay caray, ya aquí ya se apagó. Bueno, ya quedó ahí pausado. Vamos a regresarlo todo. Es que mero arriba tiene el botón de apagado prendido. Ok, está. Ok, vamos a escuchar. A ver qué tal se grabó. Ahí está. Ok, esas distorsiones tal vez se dieron las del final porque subimos pues más el volumen. Entonces por lo visto el volumen, bueno, se grabó bien como a la mitad, 3/4 partes aproximadamente. Ya si lo subes al máximo va a salir bien saturado el sonido, pero igual como estamos arrojando el sonido por vía entrada de micrófono, es lo mismo como si uno estuviera hablando aquí por el micrófono local. Entonces, como les había mencionado, para efecto de grabar y escuchar está muy bien, es más que suficiente, pero como reproductor sí tendríamos que sacar la señal hacia unas bocinas externas, porque no es un equipo que fue diseñado para tocar música, es más diseñado para capturar audio. Y ya lo vieron que el audio que graba aquí rápido se escucha muy bien. Entonces vamos a escuchar esta canción. Vean que sí es la canción que estamos escuchando. Esta es la canción. Pero le tuve que subir al máximo para que poder que la escucharan, porque esta tableta no tiene un gran sonido que digamos, entonces sí le tienes que subir al máximo. Vamos a grabar otra canción. Vamos a regresar a esta cinta. Si se fijan, estamos grabando una y otra vez encima de la misma cinta. Para aquellos que de repente se preguntan que si los cassettes se pueden grabar varias veces, es correcto, sí se puede. Entonces vamos a ir con
A ver, vamos a ir con esta recomendación de Marcelo Valenzuela, por supuesto. Entonces, vamos a ir, me parece que es este. A ver, sí, este va a ser. A ver, ok, está. Es una grabación breve, es de música electrónica industrial de los noventas. Entonces vamos a capturar parte de ello, ok. Aquí el nivel de volumen, ahí está, 3/4 partes. Y aquí aproximadamente, pues a ver, aproximadamente está la mitad también, ok. Entonces vamos a darle grabar. Ahí está grabando. Y aquí reproducimos. Ahí está, ok. La cuestión es de que tampoco estamos escuchando exactamente lo que estamos grabando. Entonces esto es una grabación breve. Tiene una duración como de 47 segundos. Ok. Me parece que tendríamos que sacar la señal hacia la radiograbadora vía salida de audífonos. Pero me parece que hay un conflicto que si conecto un cable ahorita no va a permitir hacer esta función. Ok, me parece que ya va a terminar ya. Ahí está, ya terminó. Ya está en un comercial, lo pausamos. Acá detenemos. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Voy a desconectar aquí. Los nuevos Squid. Ahí está. Entonces también esta canción, bueno, esta música se pudo grabar perfectamente, incluido el comercial que estaba saliendo hace unos momentos, ok. Los chunks. Son deliciosos. Ya que se calle ese comercial. A ver, otra vez este. Ahí está. Ahí está. Esa es la música que acabamos de escuchar, ok. Se logró transferir bien. Y vamos a ir con una tercera grabación más, ok. Vamos a ver. Ok. No me acuerdo si era este. Ok. Vamos a grabar este tema también, que es de electrónico industrial. Ok. Ahí estaba regresado. Entonces le damos grabar. Ok, aquí aproximadamente como a la mitad. Playback. Playback. Ahí está. Ya está grabando. Ok. Vamos a esperar un poquito. Unos segundos. Está grabando encima. Todo es encima de lo que hemos grabado. Ok. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Pausa, stop, regresamos. Ok, y vamos a escuchar a ver qué tal.
bien, si se pudo grabar bien. Y por último voy a poner, bueno, dije que iba a ser la última, pero ya nos empicamos. Voy a poner otro tema. Ok, que está avanzando desde el inicio. Ok, está todo. Ok, grabar. Y este le vamos a dar volumen. Ok, ahí está, play. Ok, ahí está grabando el tema de este video. Ya el video está corriendo y está grabando la canción. Ok, está como a 3/4 partes el volumen, un poquito más arriba. Todo lo está grabando por línea de entrada de micrófono. Ok, salida de audífonos, entrada de micrófono. Ok, hasta aquí. Vamos a desconectar. Y acá también paramos. Regresamos todo. Ahí está. Vamos a checarlo a ver qué tal quedó. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, feeling all the... Ok, muy bien. Vamos a regresarlo. Ok, y ahí pudimos apreciar que las grabaciones pues sí las hace de manera correcta, tanto grabadas de viva voz como desde dispositivo externo. Ok, las lleva a cabo con muy buen resultado. Y en este caso, por ejemplo, en el dispositivo externo hay que ajustar el volumen y encontrar el punto en el cual no se saturan las grabaciones. Ahorita en esta última le subí un poquito más de 3/4, entonces sí se alcanzó a escuchar un tanto saturado en ciertas partes de la canción, pero les digo, es cuestión de grabar y probar. Ok, entonces cuando ya encuentres el punto correcto, ahí lo dejas el volumen y estará listo para grabar. Ok, por último, antes de finalizar el video, vamos a reproducir un poquito de estos cassettes. Por ejemplo, este es el tipo 4, que es pues uno de los el mejor prácticamente. Ok, y también está el del tipo 2 de cromo, de metal. Son cintas con alta calidad de audio. Entonces vamos a escuchar un poco estas grabaciones. Ok, solamente unos cuantos segundos porque es música con copyright. Si ustedes quieren escuchar con mayor duración este dispositivo tocando esos cassettes, vamos a compartir en la descripción el link directo hacia Instagram, donde va a estar un video reproduciendo esa música. ¿Okay? Mientras tanto vamos a escuchar una parte de ello. Ok, solamente unos cuantos segundos porque el copyright está tremendo aquí. Ok, y vamos a reproducir este cassette de tipo 2, que es el de cromo, sí, el cromo.
Ok. Solamente una vez y nada más. Ok, como pueden darse cuenta, es un mundo de diferencia con respecto a usar cintas del tipo 1 y el tipo 4 y 2. Son cintas pues con una gran diferencia en audio. Ok, y si se percataron al momento de reproducir estas cintas, debido a que es un producto que nunca ha sido reparado, tiene su banda original, tiene 0 vibración, ok, lo cual pues ayuda muchísimo porque la música se escucha fantástico, ok, se escucha muy pero muy limpia la música, especialmente si estás utilizando, como ya mencioné, cintas de alta calidad como lo es óxido de cromo y la otra del tipo 4 que es metal. Ok, entonces este tipo de cintas los puedes encontrar en los principales sitios de comercio electrónico, como puede ser eBay, Amazon, Mercado Libre, entre otros. Okay, entonces altamente recomendable grabar música en ese tipo de cintas. Y pues como les mencioné al principio, este equipo puede ser utilizado para grabar y también para escuchar música, ok, aunque su principal objetivo es grabar audio, ok. Entonces, bueno, pues de esta manera llegamos al final del video. Espero les haya gustado, no sin antes por favor pedirles que si les gustó el video y si les fue de utilidad, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse al canal para no perderse ningún video. Cada actualización significa que es un producto nuevo en la tienda, por lo tanto si les gustó, si les llamó la atención este equipo y están interesados en adquirirlo u otros, vayan y visiten la tienda que está en la descripción. Visiten nuestro Instagram, recuerden que ahí va a haber un video que voy a dejar en la descripción, un enlace directo donde van a poder ver este equipo reproduciendo precisamente cualquiera de estos cassettes con mayor duración. Ok, entonces bueno, muchísimas gracias a todos los que vieron este video. Saludos cordiales para Marcelo Valenzuela, que es la persona que nos recomendó música electrónica industrial de los 90s. Esa música con sonidos así, ya lo escucharon, como de patos y sonidos bien suaves. Ok, entonces gracias Marcelo por la recomendación y también gracias por los tips. Saludos también para Iván, que siempre nos comenta cosas muy pero muy suaves aquí en los equipos de cinta. Y también pues bueno, saludos a todos, saludos para Gabriel Vargas también, nuestro amigo y cliente. Y bueno, pues a todas las personas que ven los videos, muchas gracias por prestar su atención y muchísimas gracias por su apoyo. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un muy pero muy buen día y nos vemos en la próxima. Saludos a todos, bye bye.